Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días. Buen día. Mientras voy preparando el diapo y viendo el tema del portal y la lista de eso, capaz que ya se cambió. No, se cambió. Había visto un Samsung, tenía que pusiera su nombre, pero ya quedó hecho. Bueno, muy bien. Primero que nada, les quiero pedir disculpas por la clase anterior que tuve que modificar. Tuve una situación personal un tanto desagradable y tuve que atenderla de forma urgente. Em, lo otro, en el campus le subí, obviamente, la clase de hoy, ya hace tiempo, creo que fue en el principio de la semana, para que la puedan tener, obviamente, y también les actualicé el calendario, ¿tá? Con algunos cambios por fechas de octubre. eh, Se mantiene todo lo mismo, son cambio de temas nomás, un tema un día que estaba otro día, pero después las redes son las mismas. Así que si quieren actualizarlo, lo van a tener ahí para poder verlo. Hoy vamos a finalizar con la parte de corazón. ¿Bien? Habíamos visto la estructura del corazón y podemos ver la función. La clase que viene, el miércoles 25, nos encontramos en la UDA, ya en la sede. Ahí vamos a tener un taller, que yo les voy a subir previamente para que lo puedan ir mirando, ¿tá? Un taller para realizar. En ese taller va a ser sumamente importante que ustedes puedan tener las cosas Recording in claras que vimos progress. en clase, vayan con los materiales leídos y estudiados, porque para poder hacer el taller, donde vamos a ver la anatomía y fisiología del corazón, va a ser necesario contar con todos los contenidos teóricos. Es un taller similar al que hicimos cuando están la gente que cursó conmigo en la UTI 3, de tejido nervioso, pero esta vez del corazón, es decir, la idea del taller es sacar el jugo lo máximo posible al aprendizaje y que ustedes puedan de que les sea útil y sea también productivo para su aprendizaje y obviamente que sea atractivo y divertido el taller. Para eso necesitamos que los estudiantes manejen determinado tipo de información, si no no va a poder responder las preguntas, no va a poder ver las gráficas, no va a poder interpretar los valores y eso va a ser que es un embole para todos. Entonces, cuanto más ustedes manejen el tema de corazón, más sencillo eh, y más atractivo va a ser el taller. ¿Bien? La clase pasada habíamos visto la estructura del corazón y en la clase de hoy vamos a ver la función del corazón. ¿Bien? Que van a notar que esta función del corazón va a ser un tanto más difícil, si se quiere, un poco más compleja tal vez, que la estructura. La estructura es muy cuadradita, muy sencilla, aparte ustedes ya habían visto músculo cardíaco en la UTI 1, entonces era como, bueno, un poco más de lo mismo. Ahora, la parte funcional es totalmente nueva y no solamente eso, que aparte también es compleja, obviamente, eh, hay que leer de otros libros. ¿Bien? Para esta parte de esta clase y para el taller,
la parte funcional, el libro de cabecera, el libro clave, va a ser el Bernie Levy. ¿Bien? Bernie Levy o también el Husey, pero yo les recomiendo el Bernie Levy porque está mejor escrito. El Husey también sirve, está muy bien escrito, muy útil, pero es más pesado de leer, hay pocas imágenes, mucho texto, entonces se hace un poco más denso a la hora de leer. El Bernie Levy es un poco más llevadero. ¿Bien? El Bernie Levy creo que lo tiene en la biblioteca, y si no, lo pueden encontrar en cualquier internet, está disponible, si no en la carpeta que yo les compartí a principios de año, ahí sí tienen toda la bibliografía. Este, Eso para la parte funcional, ¿verdad? Para la parte estructural, vamos a ver los libros que usted ya venía utilizando. Desde el punto de vista del sistema cardiovascular, sabemos que tiene dos componentes, unos componentes de capacitancia o de conducción, que son los vasos sanguíneos, que lo vamos a dar más adelante en el curso, y un componente cardíaco o una bomba cardíaca, que es el corazón, donde ya definimos su estructura. ¿Se acuerdan que hay un epicardio, un pericardio, un miocardio y un endocardio? ¿Bien? Ahora la idea es ver un poquito este corazón, qué funciones tiene dentro del sistema cardiovascular. Y el corazón básicamente tiene cinco funciones. Bien, son las principales cinco grandes funciones, muy resumidas en esta diapo, en el cual, primero que nada, tiene una función de actuar como una bomba hidráulica. Y ojo, cuando decimos bomba, capaz que yo ahí tendría que haber aclarado bomba hidráulica, porque no es que explote el corazón y genere combustión, sino que lo que hace es generar movimiento. Bien, movimiento a través de sus cámaras, que eso se transmite o se traduce en movimiento a través de los vasos. Por lo tanto, el corazón tiene la función de impulsar la sangre a través del aparato circulatorio. A veces me pasa que a estudiantes más avanzados les preguntan, ¿qué es el corazón? Y te responden una bomba. Bueno, sí, una bomba no está mal, tampoco está bien, porque bomba es muy amplio, o sea, ¿qué es una bomba? Entonces, la respuesta correcta a qué es el corazón sería un órgano capaz de generar movimiento para impulsar la sangre a través del aparato circulatorio. Eso es el corazón. Primero que nada es un órgano, bien, y luego cumple una función. Durante esta circulación sanguínea ocurre una conducción y una distribución por todo el cuerpo, gracias a la actividad cardíaca. Esta conducción y distribución va a llevar al oxígeno y los nutrientes necesarios para todos los tejidos, haciendo que llegue a todo el cuerpo, ya sea por la pequeña circulación, que es la pulmonar, que vamos a ver más adelante, o la gran circulación, que es la circulación sistémica. Gracias a eso, en los tejidos sucede el intercambio de metabolitos. Va a haber un intercambio tanto de consumo de sustancias como creación de sustancias, y luego va a haber un intercambio en cuanto a los gases. ¿Bien? Se va a producir un transporte de gases y de metabolitos hacia dentro y hacia afuera del tejido sanguíneo. Y por último, el sistema cardiovascular tiene la función de generar como capacitancia, porque este corazón, que tiene la función de bomba, de impulsar al tejido sanguíneo, para poder lograrlo, tiene que tener en su interior sangre. O sea que de alguna forma le tiene que llegar sangre a este corazón. Y eso lo hace a través de las venas, específicamente de las venas cavas. Y eso funciona como una capacitancia, ¿no? Ustedes ya en la UTI 2, si no me equivoco, hablaron algo ya de la anatomía del corazón, vieron que tiene cuatro válvulas, cuatro cámaras, dos tabiques, a las cuales llegan, a las cámaras, ¿verdad? A las cuales llegan las cámaras, venas y arterias. Y vamos a ver hoy, que tal vez eso no lo vieron en anatomía o lo vieron muy por encima, que el corazón tiene determinados sectores que son eléctricamente diferentes a otras partes del cuerpo, a las cuales vamos a llamar el sistema de conducción cardíaca. Desde este sistema de conducción cardíaco se va a generar un cambio de iones, en el cual va a generar una despolarización de la célula que se va a traducir en una contracción del miocardiomecito, que va a generar movimiento, va a hacer que varíe el tamaño de las cámaras cardíacas, se produzca una fuerza y con eso se logre mantener
la circulación sistémica. Esto es sumamente importante para lo que se entiende como la presión arterial. ¿Bien? ¿Qué es la presión arterial? Es un concepto que vamos a tener que comenzar a trabajar para talleres de la semana que viene. ¿Bien? Y cuando tengamos la parte de circulatorio vamos a hablar más sobre qué es la presión arterial. Esta presión arterial, primero que se divide en dos valores, 120-80, 140-90, 110-90, o en la jerga 11-9, 14-8, 12-8. Esas presiones de presión arterial son la fuerza con la cual se llena el corazón y la fuerza con la cual saca la sangre del corazón. Es decir, en sístole, cuando estamos en sístole de los ventrículos, sístole ventricular, porque recordemos que cada válvula, cada aurícula y cada ventrículo tiene una sístole. Entonces existe una sístole auricular, una sístole ventricular, una diástole auricular y una diástole ventricular. Nosotros cuando decimos que el corazón está en sístole o está en diástole, hacemos referencia a la diástole ventricular. Eso es capaz que es algo que los libros no lo aclaran, ¿tá? Pero es importante distinguirlo. Cuando el corazón está en sístole, es decir, cuando hay sístole ventricular y del ventrículo izquierdo sale el contenido sanguíneo hacia la aorta y en el ventrículo derecho sale hacia las arterias pulmonares, en la aorta, el ventrículo izquierdo, para mover el tejido sanguíneo, genera una presión, vamos a poner una presión normal o óptima, según la AJA, la OMS, una presión de 120 milímetros de mercurio. ¿Bien? Es decir, que el ventrículo izquierdo genera un cambio de presión que aumenta la presión interventricular y por ende la presión aórtica y por ende la presión intravascular, equivalente a 120 milímetros de mercurio. Obviamente puede ser más, puede ser 140, 180, 200, pero vamos a poner un número para entenderlo. ¿Bien? Entonces, el corazón en sístole ejerce una fuerza de 120 milímetros de mercurio que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta a través de la válvula aorta. La sístole ventricular derecha, que va hacia las arterias pulmonares, también ejerce una presión menor, no de 120 porque si no rompe todo el pulmón, es de 60-80. Bien, es menor, pero también hay una presión ventricular derecha. Y cuando el corazón está en diástole, es la fuerza con la que llega la sangre al corazón, es decir, la presión de llenado del corazón. Que esta presión de llenado es el segundo valor que tenemos en la presión arterial, es decir, la presión que hay en los vasos, en las arterias, en ausencia de sístole. O, dicho de otra forma, la presión arterial en diástole. ¿Bien? La presión arterial en diástole, lo normal es entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Por eso es que decimos una presión normal óptima 12,8, 120-80 milímetros de mercurio. Quiere decir que el corazón está ejerciendo en su ventrículo izquierdo una fuerza sobre el sistema circulatorio de 120 milímetros de mercurio, y cuando el corazón está en diástole, ausencia de sístole, dentro de esos vasos sanguíneos hay una presión arterial de 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, desde el punto de vista anatómico y funcional, el corazón cumple dos funciones, diástole y sístole. Por eso que también se denomina función de una bomba hidráulica, que tiene la capacidad de bombear y de succionar, entre comillas, no es que succione, es que le llega sangre, llega la capacidad de vaciarse y de llenarse en cada ciclo cardíaco. Ahora, nosotros, el personal de salud, licenciados en enfermería, médicos, etcétera, solemos evaluar todos estos elementos del corazón, tanto la anatomía y la función. Capaz que muchas veces, hasta que no lo estudiamos, no sabemos qué estamos haciendo, pero lo evaluamos todo en realidad. Cada vez que toman el pulso, están evaluando el corazón funcione, cada vez que toman la presión arterial, están evaluando eso, y cada vez que escuchan al corazón, están evaluando su sístole y su diástole. Habitualmente cuando uno se acerca al pecho de una persona o utiliza un estetoscopio, escucha esto, ¿bien? Estos son los ruidos cardíacos, que no se debe a la contracción muscular,
Los ruidos cardíacos no son por la contracción muscular. Fíjense que ustedes pueden contraer cualquier músculo del cuerpo y no genera contracción. Sino que como muestra la imagen, los ruidos son el cierre de las válvulas. Cada latido que ustedes sienten del corazón, lo que están sintiendo es el chasquido valvular, es el golpeteo de las válvulas, aórtica, mitral, pulmonar y tricupida. Ahí podemos ver las cuatro válvulas, ¿bien? A ver si puedo pararlo, no. Las cuatro válvulas, y el sonido que ustedes escuchan es el cierre de las válvulas. Y quiero que presten atención un segundo al sonido. No se escucha nada. ¿No se escucha nada? Ustedes no escuchan nada No. yo escucho perfecto. No, profe. Qué No, no extraño. se escucha nada. A ver, denme un segundo. Eh, yo te toco a ver si tengo. Pero tengo sonido. A ver, ¿así se escucha? Yo lo escucho perfecto, ¿eh? ¿Ustedes no escuchan nada? No, no se escucha, profe. No, no se A escucha. ver, denme un segundo. Vamos a hacer así. ¿Ahí escuchan? No, ¿Se escucha algo? no, Nada. no. Apenas. No sé por qué no se escucha. Apenas se escucha ahora. A ver si mejoro esto. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora menos. No, Ah, ahí directamente no se escucha. no sé qué pasó, debería poder escucharse. Sí. PDF ahí abierto. Les manda un link. Si ustedes tocan esa diapo, les lleva un link. Debería escucharse, la verdad que no sé por qué no se escucha. Si ustedes, se los cuento, si ustedes ponen en YouTube luego cualquier videito van a poder escucharlo. ¿Ah? El sonido del corazón, si ustedes escuchan el suyo o el de sus compañeros o compañeras que estén cerca, también lo van a escuchar. El latido del corazón es tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Donde cada tuk que ustedes sienten es el cierre de una válvula. ¿Bien? En realidad no es de una sola, sino que son el cierre de dos válvulas. Fíjense que ustedes, vamos a ir a la parte, acá, cuando uno hace tuk-tuk, vieron acá hay dos válvulas cerradas y acá hay dos abiertas. El siguiente tuk es el cierre de estas dos válvulas que están acá. Ahí se cerraron, se abrieron acá, esta y esta. Acá se abren estas, se cierran las otras. ¿Ven? Entonces, cada tuk-tuk que yo hago con fonética es tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. ¿Vale? Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Cada sonido que ustedes sienten es el cierre de una válvula. Bien, que en realidad es un conjunto de válvulas, son las válvulas auriculares o las válvulas ventriculares. No solamente los sonidos son importantes, sino que además los silencios son importantes. Porque dentro del tuk tuk, tuk tuk, hay dos silencios, uno antes de cada sonido. Nosotros lo que tenemos en los ruidos cardíacos son dos silencios y dos sonidos. Primer silencio, sonido, silencio, sonido. Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk.
dos silencios, dos sonidos. Es importante identificar estos silencios, sobre todo para la gente que hace estudia enfermería. Es clave poder identificar, o sea, es mucho más difícil identificar los silencios que los sonidos. ¿Bien? Y si no hay silencios, porque sonido casi siempre hay, salvo que el corazón esté en paro, no esté latiendo. Sonido siempre hay. El tema es cuando no hay silencios. Y esos silencios están ocupados por otros sonidos. Y ahí entramos en toda la gama de soplos, R3, ruido de galope, hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, etc. Entonces, lo complejo es identificar de forma adecuada los silencios, porque la ausencia del silencio va a traducir una alteración cardiovascular. Entonces nosotros, al escuchar el corazón, tenemos que escuchar dos silencios, dos sonidos, y cada uno de esos sonidos que escuchamos es el cierre de las válvulas cardíacas. Y cada silencio que escuchamos es la apertura de las válvulas cardíacas. Por lo tanto, sonido y silencio, lo que estamos haciendo para evaluar es escuchando el cierre y apertura de las válvulas. Cuando nosotros escuchamos los ruidos cardíacos, lo que estamos viendo es que las válvulas cierren y abren de forma adecuada. De hecho, estamos estudiando la estructura y la función del corazón. Y otra técnica que podemos utilizar para valorar el tejido cardíaco del corazón es la ecografía. Esta es una ecografía de mi corazón. Está dada vuelta para que a ustedes les quede más cómodo anatómicamente hablando, pero en realidad es al revés, lo estamos viendo porque es un eje largo longitudinal de eje de 4 cámaras, bien, está dado vuelta. Pero para que ustedes entiendan, esta línea blanca que está acá es el tabique interventricular. Esta cavidad que está acá, que tiene una capa muscular, que esto es lo blanquito que está acá, lo negro es sangre, líquido, ¿tá? Y lo blanco o gris es tejido. Este sector que está acá es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda, que no se ve del todo, está como tapada acá. ¿Bien? Entonces acá estamos viendo el corazón. ¿Y qué estamos viendo acá? Acá no escuchamos nada, acá lo que estamos es simplemente viendo el movimiento del corazón a través de la ecografía. ¿Bien? Acá lo que estamos viendo es la contracción muscular. Estamos evaluando la función de este órgano. Estamos viendo cómo se contrae este órgano. ¿Bien? Fíjense cómo cambia la luz, la longitud y la luz de los ventrículos, es decir, en cada sístole se achica. Ahí sería sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. O sería, si no pones sonido, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. ¿Bien? En cada sístole, en cada diástole, se modifican los volúmenes cardíacos. Es decir, que el corazón se contrae y eso disminuye el volumen de sangre que hay dentro de la cámara cardíaca y genera un aumento de la presión. Esto es importante comprender porque es clave para ver luego las gráficas que vamos a utilizar en la clase que viene. ¿Bien? De esta forma, el corazón lo podemos estudiar desde el punto de vista anatómico y funcional a través de escucharlo o anatómica y funcionalmente a través de verlo. Nosotros podemos ver el corazón o escuchar el corazón y vamos a obtener información de la estructura y la función del corazón. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda, una pregunta de esta serie de imágenes que hemos visto? Supongo que la ausencia de respuesta es un no. Entonces vamos a No, profe. recordar un poquito gracias, la estructura de este corazón.
sea, habíamos visto que nosotros el corazón tenía un pericardio que tenía una capa interna que era el epicardio, y luego encontramos el miocardio y el endocardio. La clase pasada describimos adecuadamente y en forma exhaustiva cada una de estas capas, y ahora vamos a ver cómo estas capas le dan determinada función al corazón, que es la función la de transportar tejido sanguíneo a través de los vasos sanguíneos y generar cambios de volumen y de presión. ¿Bien? De presión, no de presión. El corazón no se deprime, por las dudas. ¿Cuál es la principal capa del corazón que va a estar encargada de generar estos cambios de presión y estos movimientos de volumen? El músculo cardíaco. Tejido muscular cardíaco, tanto específico como inespecífico, va a ser el sector del corazón encargado de modificar los cambios de volumen y los cambios de presión dentro de las cámaras cardíacas. Habíamos dicho que teníamos dos tipos de músculo cardíaco: el músculo cardíaco inespecífico, que se encargaba de la contracción, señalado con la estrella azul, o aquí en esta imagen a mayor aumento, y el músculo cardíaco específico, señalado con la estrella roja, o aquí en mayor aumento, que tenía la función mayoritariamente de conducción. ¿Bien? Y estos dos músculos, tanto el cardíaco específico como el cardíaco inespecífico, son sumamente importantes para la contracción cardíaca, ya que unos generan movimiento y otros generan cambios de potencial de acción que van a ser utilizados para justamente se dé la contracción muscular. ¿Bien? Desde el punto de vista fisiológico, ya habíamos visto que anatómicamente el corazón tiene 4 cámaras, 2 tabiques, 4 válvulas y diferentes partes dentro del órgano. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, el corazón tiene un sistema de conducción. Este sistema de conducción está localizado en puntos específicos y se divide en 3 lugares y 4 nodos de conducción. El primero que vamos a encontrar, que ahora vamos a trabajar más profundamente, es el nodo sinusal localizado en el techo de la pared auricular derecha. Luego encontramos el nodo auriculoventricular, ubicado cerca del septo valvular mitral del, en la válvula auriculoventricular derecha. De este nodo sinusal se extienden 2 ramas conocidas como el haz de His, que luego contactan a todos los ventrículos a través de las fibras de Purkinje. Ahora vamos a ver con mayor detalle. Pero ustedes se fijan en la distribución anatómica de este sistema de conducción, van a ver que hay una parte que contacta las aurículas, una parte que contacta el tabique y una parte que contacta a todos los ventrículos. ¿Bien? Estos nodos sinusales, que están compuestos por tejido muscular cardíaco específico o fibras de Purkinje, que se le llama también antiguamente, ¿bien?, generan las propiedades eléctricas del corazón. El corazón presenta, al igual que una neurona, 4 propiedades eléctricas: excitabilidad, conductibilidad, automatismo y contractilidad. Es capaz de excitarse, cambiar su potencial de acción, es capaz de conducir este potencial de acción a otra célula, es capaz de generar el potencial de acción de forma espontánea sin tener que depender del tejido nervioso, y es capaz de que este potencial de acción le genere una contracción. ¿Bien? Y fíjense acá en este esquema, donde tenemos sectores anatómicos, no sinusal, no auriculoventricular, fibra de Purkinje y otros sectores anatómicos, pero fíjense cómo cada sector tiene un potencial de acción, que es diferente. Ustedes ya vieron la UTI3 potencial de acción, pero ya saben identificar un potencial de acción, y fíjense que las gráficas de potencial de acción son completamente diferentes una de las otras. Por lo tanto,
estamos viendo que estos nodos eléctricos no solamente se sitúan en lugares anatómicos diferentes del corazón, sino que se encuentran con diferente potencial de acción. ¿Bien? De esta forma, cada uno de estos sectores que aparecen acá tienen diferente tipo de respuesta, diferente potencial de acción. ¿Bien? Y esto es sumamente importante desde el punto de vista de la contractividad y la función cardíaca, ya que en el corazón encontramos dos tipos de potencial de acción, uno de respuesta rápida y uno de respuesta lenta. ¿Bien? ¿Se acuerdan los tipos de respuesta? Lento y rápido es igual que los eh, mecanorreceptores. Tenemos sectores del corazón que presentan un potencial de acción de respuesta rápida, que son las aurículas, los ventrículos y las fibras de Purkinje. ¿Bien? Y luego tenemos circuitos del corazón de respuesta lenta que están representadas por el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta rápida y la respuesta lenta? Y lo estamos viendo acá. La diferencia entre cada uno de estos sectores del corazón que tienen diferentes tipos de respuesta es el tipo de potencial de acción. Entonces vamos a analizar con mayor detalle cada uno de estos potenciales de acción. ¿Bien? El potencial de acción de respuesta rápida presenta 5 fases. Bien, acá vemos un esquemita donde tenemos la línea de base, se hizo un estímulo y el corazón respondió de esta forma. Esta es la gráfica, donde tenemos pendientes, positivas y negativas, en las cuales están representadas en 5 fases del corazón. Bien. Fíjense que cuando ocurre el estímulo, hay una pendiente muy elevada, igual a 1, donde ocurre la primera fase del potencial de acción, que es la fase 0. ¿Qué ocurre aquí? Una despolarización. Una vez que llega al pico de despolarización, ocurre la fase 1, que es una repolarización, pero incompleta, porque no llega a repolarizarse de todo, no llega al estado basal. Queda cerca de 0, y luego se vuelve a despolarizar, esta vez con una menor pendiente. Fíjense que esta pendiente es muy pronunciada y esta es menos pronunciada. Esta es la fase 2, en la cual hay otra despolarización. Por lo tanto, hasta este momento, el potencial de acción de la respuesta rápida tuvo una despolarización, una repolarización y una despolarización. Una vez que se logra esta despolarización de la fase 2, ocurre una repolarización lenta, que es la fase 3, y luego una repolarización rápida, que es la fase 4, en la cual se llega al estado de reposo. Por lo tanto, las 5 fases del potencial de acción están dadas por 3 repolarizaciones y 2 despolarizaciones. Entre cada uno de estos sectores se establecen los periodos refractarios que ustedes ya vieron en la UTI 3 y que ya los conocen. Que los periodos refractarios son esos momentos luego del estímulo, los cuales no puede ocurrir una nueva despolarización. ¿Bien? El periodo refractario absoluto ocurre entre la fase 0 y la fase 3. ¿Qué quiere decir que sea absoluto? Que si acá sucede otro estímulo, el músculo cardíaco no se va a despolarizar. Ojo, acá no estamos viendo contracciones, estamos viendo despolarización, no contracción. Acá no hay movimiento, acá hay cambio de iones. Ahora vamos a ver. En el periodo refractario absoluto, si ocurre otro estímulo acá, no habría nueva despolarización. Pero entre las fases 3 y 4, con un nuevo periodo refractario, o si hay un nuevo estímulo que cae en el periodo refractario relativo, podría ocurrir otra despolarización. Esto es lo que sucede cuando tenemos una taquicardia. Hay estímulos muy seguidos. Cuando caen acá,
no pasa nada, pero cuando caen acá, opa, cuando caen acá, el estímulo, no se logra el corazón repolarizar del todo cuando ya de nuevo vuelve a subir y va todo así. Eso es la taquicardia sinusal. Las más frecuentes son por activaciones de nodos de reentrada, es decir, estimulaciones consecutivas y perpetuas a lo largo del tiempo que se ocurren en el periodo refractario relativo, ocurren aquí. Entonces el corazón no llega a su estado basal y ya se está despolarizando de nuevo. Este esquema, esta gráfica, es la gráfica clásica del potencial de acción de respuesta rápida con sus 5 fases. Ahora, habíamos dicho que había 2 tipos de potencial de acción. Respuesta lenta y respuesta rápida. Vimos el rápido, vamos a ver cómo es el lento. El potencial de acción de respuesta lenta presenta lo mismo que el de respuesta rápida. Un periodo refractario absoluto, un periodo refractario relativo, pero varía en 2 cosas. Primero, tiene 4 fases en lugar de 5. ¿Bien? Segundo, tiene menos amplitud. La potencia de la despolarización es menor. ¿Qué está faltando acá? Vamos a ver. Comienza el estímulo. Fase 0, despolarización. Llega al pico. ¿Qué pasaba en el otro? Había una repolarización y luego otra despolarización. Acá nos falta la fase 1 de repolarización, sino que rápidamente ya cae la fase 2, se repolariza, 3, repolarización rápida, 4, estado de mantenimiento potencial de membrana de reposo. ¿Bien? Obviamente sucede lo mismo en el periodo refractario absoluto y relativo. Si hay un estímulo aquí, no funcionaría, y si hay aquí, sí funcionaría. Entonces, cuando uno compara estos potenciales de acciones, puede sacar algunas conclusiones, como que, por ejemplo, el potencial de acción de la respuesta rápida es mucho más negativo que el de la respuesta lenta. Fíjense que esto cae hasta menos 60, capaz. Y este de acá cae por debajo de 80, capaz que menos 90. O sea que este es mucho más negativo que el anterior. ¿Qué quiere decir que sea más negativo? Que preciso un estímulo mayor. Yo preciso llevar de menos 90 a más 20. Preciso 110 de fuerza, por así decirlo, de potencia, amplitud. Es mentira lo que estoy diciendo, pero para que no entiendan. Y acá tenemos que llevar de menos 60 a 10. Preciso 70 de potencia. ¿Bien? Entonces, que sea más negativo quiere decir que este precisa un estímulo mayor para poder despolarizarlo. Y por otro lado, la otra gran diferencia, aparte que uno tiene una fase más que la otra, es que si se fijan la fase cero de la respuesta lenta es mucho menos pronunciada, tiene menor pendiente, o sea que su despolarización es más lenta. A pesar de que requiere menos fuerza, es más lenta. Ya que en la fase de respuesta rápida, la fase cero tiene una pendiente igual a 1 muy pronunciada, es casi inmediato que se despolariza. Y como ustedes saben, en esta despolarización, lo que sucede es un intercambio de iones. Acá hay un intercambio de iones, porque el potencial de acción depende de los iones. ¿Bien? Nosotros sabemos que el mayor ion extracelular es el sodio y el mayor ion intracelular es el potasio, y que el movimiento de estos iones va a generar un potencial de equilibrio o potencial de membrana, que fíjense que está en menos 90, ¿bien? Y el calcio aparece aquí porque el calcio ustedes saben que es importante para la contracción cardíaca, porque teníamos aquellas diadas, aquellas cisternas de retículo endoplasmático rugoso que almacenaban calcio y que el calcio era fundamental para permitir la contracción cardíaca, ya que se unía a diferentes proteínas que activaban a la miosina y a la actina, generando el acortamiento del sarcómero. Por eso que aparece aquí el calcio. Entonces, movimientos de calcio, de sodio y de potasio va a generar el potencial de acción. Y este movimiento de iones es particular y diferente en cada una de las fases del potencial de acción.
Fíjense que en la fase 0 hay una corriente entrante de sodio. En la fase 1 hay una corriente saliente de potasio. Esto cambia el potencial. ¿Bien? Se positiviza, se negativiza. Y luego tiene una entrada de calcio y una salida de potasio. Por eso es que hay una nueva despolarización, porque acá es cuando ingresa el calcio para generar la contracción muscular. Acá hubo un cambio de potencial. Ese cambio de potencial activó las cisternas, se liberó el calcio entró dentro de la célula, por ende la célula se va a hacer más positiva. Y luego va a empezar a salir potasio como loco para volver de nuevo a que se haga más negativa, hasta que se llega al equilibrio. Entonces, la salida de potasio negativiza la célula, la entrada de sodio y de calcio positiviza la célula. Y este potencial de acción está dependiente de los cambios de concentraciones de iones dentro y fuera de la célula, va a ser transmitido de célula a célula. Nosotros en el músculo cardíaco teníamos una estructura muy importante que permitía la unión como un sinsitio funcional o la comunicación sincrónica o el acoplamiento de los diferentes miocardiocitos. Cada una de estas características de estos miocardiocitos está pensada para la conducción y contracción. Desde el punto de vista de la conducción, los cardiomiocitos presentan los discos intercalares. Que los discos intercalares son, no dejaron de ser, digamos, son uniones intercelulares formados por triple complejo de unión, entre ellos las uniones GAP. Y las uniones GAP los que permiten es este pasaje de iones, de sodio y potasio, haciendo que la célula se despolarice y conduzca su despolarización velozmente hacia la célula que tiene al lado. Estos discos intercalares, que están formados por fases aéreas de monosomas y canales GAP, aquí tiene un aumento en entropía electrónica. Acá estamos viendo un cardiomiocito en entropía electrónica, donde claramente podemos ver el disco intercalar que aparece aquí. Bien, estas son mitocondrias, mitocondrias, mitocondrias. Y acá vemos un sarcómero. Acá vemos parte de otro sarcómero. Banda I, línea Z, banda A, banda H, banda M. Bien, el sarcómero. Y a través de este disco intercalar sucede el pasaje de iones entre un cardiomiocito y otro. Fíjense acá en este esquema, las uniones, los canales GAP que hay entre cada una de estas células, ¿bien? Que permiten el pasaje de iones. Esto es sumamente importante para que la despolarización, es decir, el cambio de potencial que veníamos viendo, sea homogéneo en todas las células y en todo el órgano, y se pueda pasar de célula a célula. Porque si esto no sucede así, estamos frente a una arritmia. Va a haber una parte del corazón que va a latir o se va a despolarizar, y por ende latir, se va a despolarizar a velocidad diferente que la otra célula. Y eso va a generar una asimetría, una asincronía, por lo que va a existir una arritmia. Por eso es que es la forma de los cardiomiocitos, que están conectados entre sí a través de estas bifurcaciones de citoplasma, donde vamos a encontrar a los discos intercalares señalados con la flecha en esta imagen histológica de tejido muscular cardíaco, coloreado con hematocina y eosina. Estos discos intercalares son los que permiten que el potencial de acción pueda pasar de célula a célula de una forma más sincrónica. Bien. Hasta acá van siguiendo, van entendiendo bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No. No, gracias. Bien. Entonces vamos a empezar a desglosar un poquito más este potencial de acción que es transmitido a través de estos discos intercalares. Bien. Habíamos visto que el potencial de acción, que vamos a tomar como ejemplo el fase rápido,
porque tiene 5 fases. En fase lenta tiene 4, funciona igual, solo que le falta una fase. Fácil de comprender, para eso hay que comprender el rápido. Tiene 5 fases. Acá está de nuevo la grafiquita. Estamos viendo el cambio de potencial de estas células cardíacas. Fíjese acá la entrada y salida de iones. Bien, para lograr este cambio de potencial. Y en la fase 0 ocurre una corriente entrante de sodio a través de los canales dependientes de voltaje. Se abren estos canales e ingresa sodio a la célula. Velozmente, estos canales de sodio se inactivan. ¿Bien? Lo que generan que se detenga el potencial, es decir, venía subiendo, se detuvo, y eso es una repolarización. Pues si no se sigue polarizando, se repolarizó, se detuvo, y comienza una veloz repolarización. Pero aquí es cuando ingresa el calcio. Entonces, todo ese sodio que ingresó, que generó una salida entrante, una salida de potasio para equilibrar los iones, porque entró sodio positivo y va a salir potasio positivo para equilibrar el potencial, para que ocurra la contracción cardíaca, tiene que suceder la entrada de calcio. Y el calcio es positivo. Entonces, se repolarizó, pero entró calcio. Entonces, entre que está sucediendo la salida de potasio, que se está negativizando la célula, está ingresando calcio, que está positivizando la célula. Por lo tanto, positivo que sale, positivo que entra, queda como en cero, digamos, y hay una fase de meseta. ¿Bien? Pero en determinado momento el calcio deja de entrar y se sigue produciendo la salida de potasio. La salida de potasio, que es la fase 3, va a generar que velozmente esta célula se repolarice. Y una vez que cae hacia su estado potencial de reposo, empieza a funcionar la bomba ATPasa sodio-potasio, donde va a sacar sodio y va a ingresar potasio para mantener el equilibrio del potencial de membrana. ¿Qué es lo que sucede aquí? La conductancia para el potasio es más alta en relación a las conductancias del sodio y del potasio y del calcio. Es decir, tiene más afinidad el potasio para salir que el sodio y el calcio para entrar. Por eso es que la bomba ATPasa, la célula consume ATP sacando sodio e ingresando potasio. Porque el potasio tiene tendencia a salir y el sodio tiene tendencia a ingresar. Entonces la célula lo que hace es, como hay una tendencia, porque acuérdense que el sodio era el principal ion extracelular y el potasio era el principal ion intracelular. Entonces, por gradiente y concentración, el sodio va a tender a entrar y el potasio va a tender a salir. La célula consume energía para sacar ese sodio que entra y para meter el potasio que sale. Y así mantiene su potencial de membrana. ¿Bien? Y este potencial de acción rápido es el que sucede en los cardiomiocitos específicos, aquellos destinados a la conducción, que eran células redondeadas, el citoplasma plario con núcleo central y un citoesqueleto desorganizado, lo cual habla de que estas células son muy específicas para realizar la conducción. ¿Bien? Y estas células, aparte de la conducción, tienen la capacidad de tener automatismo. ¿Bien? Ahora, estas células que están acá, no todas tienen la fase rápida del potencial de acción. Hay algunas que tienen la fase lenta, como sabemos anteriormente. Hay células que tienen fase lenta y células que tienen fase rápida. Entonces vamos a ver un poco la fase lenta, que es muy similar a la fase rápida. La fase 0 corresponde a la entrada de calcio. ¿Por qué ingresa calcio acá? ¿Por qué no ingresa potasio o sodio, o no sale potasio o no sale sodio? Porque hubo una célula al lado que ya se despolarizó. Y ese cambio de potencial fue traducido a través de los discos intercalares a la otra célula. Entonces se da la despolarización de forma
contigua entre una y otra célula, ¿bien? Generando que haya, ya se despolarizó, por ende ingresó el calcio. ¿Bien? Al ingresar el calcio, la célula se positiviza, luego la corriente de calcio se detiene y entra a salir potasio, se repolariza, y por último, en la fase 4, una vez que llega la despolarización, se va a generar de nuevo otro potencial de acción. Pero este potencial de acción ya no depende de un estímulo, sino que la propia célula lo realiza. Esto es la despolarización espontánea. Por eso es que el corazón tiene automatismo. La propia célula es capaz de mover sus iones a través de una corriente llamada Ifani, que genera que haya un cambio de potencial de forma automática y no depende de un estímulo de afuera. Por lo tanto, a diferencia de otras partes del cuerpo, los nervios, las neuronas, etcétera, el intestino, todo digestivo, los mecanorreceptores, los cardiomiocitos tienen la capacidad de presentar automatismo. Automáticamente se pueden despolarizar. No precisan de un estímulo externo. ¿Bien? Este automatismo, además de ser inherente y ser independiente del resto del cuerpo, presenta un ritmo. ¿Bien? Hay un ritmo de despolarización. Y cada sector anatómico del corazón tiene un ritmo en particular. Por acá yo les describí a ustedes la fase rápida y la fase lenta. ¿Bien? Pero fíjense estas gráficas que están acá. No son todas iguales. Uno puede decir, ok, el nodo sinusal y el nodo AB tiene fase lenta, si estoy de acuerdo con ustedes, pero no son iguales las gráficas. Hay una diferencia. Esta de acá es más pronunciada que esta. Y uno puede decir, sí, el atrial, el endocardio, el miocardio, el Purkinje y el epicardio son todos fases rápidas. Sí, estoy de acuerdo con ustedes también. Todos son, claramente tenemos las 5 fases, pero esta gráfica no tiene nada que ver con esta o con esta. Entonces, cada sector del corazón, pueden ver acá en la ampliación de estas gráficas del atrio, ventrículo y nodo sinusal, va a ser rápido o lento. Pero de ese rápido y de ese lento, vamos a tener variaciones en cuanto a los cambios de potencial de cada una de estas células y cada uno de estos sitios anatómicos del corazón. Bien, esto es sumamente importante. Ahora van a ver por qué. Pero ustedes no tienen que saberse todo esto, no es el objetivo. ¿Bien? El objetivo es que ustedes manejen 3, solo 3. El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. ¿Bien? Solo 3. Los demás lo olvidan. Saben que están, pero no tienen que estudiar. ¿Bien? ¿Por qué es sumamente importante? ¿Vieron que ustedes saben cuál es la frecuencia cardíaca normal del ser humano adulto? 72, ¿no? Los demás que opinan. O sea, si Entre tengo 80 60, estoy mal. entre 60 A y ver. 100. Perfecto, Mara. Entre 60 y 100 en reposo, ¿verdad? Porque si yo voy y corro un maratón, seguramente haga más de 100. Entonces, entre 60 y 100 es la frecuencia cardíaca normal de un adulto sano. Esa ¿Por qué en frecuencia los niños cardíaca, perdón. ¿Por qué en los niños es mayor la frecuencia cardíaca? porque el corazón todavía no está desarrollado. Entonces, todo este sistema automático, viste que es bastante complejito esto. Entonces, demora años en desarrollarse y en entrenarse este corazón. No es algo que sucede de forma veloz, por así decirlo. Entonces, varía la frecuencia cardíaca según la edad. Es Muchas por eso, gracias. ¿no? De esta forma,
el corazón humano adulto presenta diferentes sectores que tienen diferente potencial de acción o diferente velocidad de respuesta o diferente eh, velocidad de conducción. ¿Bien? Vamos entonces a analizar, Profe, ¿podría repetir las tres que nos tenemos que aprender que dijo? la vamos a ver a continuación, nodo sinusal, nodo auriculoventricular y fibras de Purkinje. Ahora la vamos a ver en detalle cada una de estas células. ¿Bien? ¿Estamos bien? Gracias. Vamos a empezar por el nodo sinusal, porque ustedes me dijeron que la frecuencia era entre 60 y 100. La frecuencia adulta, normal, en reposo. Fíjese cuál es el ritmo del nodo sinusal. 60 a 100 potencial de acción por minuto. ¿Bien? Casualmente, el nodo sinusal tiene la misma frecuencia que tiene un adulto en reposo. 60 a 100 potencial de acción. Ustedes cuando miden la frecuencia cardíaca no están midiendo el potencial de acción. Están midiendo los latidos por minuto. Que ustedes saben que hay una correlación. Porque en el corazón, después de cada despolarización, hay una contracción. Entonces, si hubo una contracción, hubo una despolarización. El nodo sinusal mide 8 por 2 milímetros, es muy pequeño, está ubicado en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha, y está conformada por miocardio específico, células pequeñas y elongadas. ¿Bien? Este nodo sinusal tiene que llevarle esta frecuencia ¿a quién? Al nodo auriculoventricular. Entonces, estas células que están acá tienen que estar conectadas a otras células y a otras células y a otras células hasta que llegue al nodo auriculoventricular. Si esta comunicación se interrumpe, ¿qué va a pasar? Se va a contraer sobre la aurícula y no se va a contraer nunca los ventrículos, porque todos los nodos están conectados, como habíamos dicho anteriormente, para que se genere un potencial de acción sincrónico y único. ¿Bien? Por lo tanto, este nodo sinusal, a través de la fibra de Bachmann, va a llevar su potencial de acción hacia el nodo auriculoventricular. ¿Bien? Cuando llega esta estimulación al nodo auriculoventricular, va a ocurrir la despolarización que yo les comentaba. ¿Se acuerdan que dependía de otra célula y no dependía de sí mismo? Sino que la fase lenta ocurría por otra despolarización. Una vez que esta estimulación llega a este nodo auriculoventricular a través de las firmas de Bachmann, ocurre un retraso de 1 milisegundo. Ustedes dirán, no es nada 1 milisegundo. Es la milésima parte de un segundo. O sea, el ser humano no puede ni percibir eso. ¿Tá? Pero a nivel de la despolarización es mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, desde que se produce potencial de acción en el nodo sinusal y llega al nodo auriculoventricular, pasa 1 milisegundo. Este nodo auriculoventricular es un poco más grande que el nodo sinusal, perdón, un poco más chico, no, un poco más grande, también un poco más grande el nodo sinusal, mide 15 por 10 por 3 milímetros,
está ubicado en el tabique auriculoventricular, cerca del seno coronario, que es la circulación cardíaca, contiene las mismas células que contenían nodo sinusal, pequeñas y elongadas, y tiene tres zonas funcionales. Una región atrio-nodal, una región nodal y una región nodal de His. ¿Bien? Y fíjense que el nodo auriculoventricular tiene un ritmo de 40 a 50 potencial de acción por minuto. Diferentes ritmos 60 a 100 del nodo sinusal. Una vez que la conducción llega a este nodo auriculoventricular, se va a dispergar y va a continuar su trayecto hacia los ventrículos a través de las de His y las fibras de Purkinje. ¿Bien? Acá tenemos una representación del sistema de conducción cardíaco, nodo sinusal, Bachmann, nodo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje. Y fíjense acá cómo tenemos en cada uno de estos sectores la frecuencia de despolarización, que causalmente va cayendo. ¿Bien? Y si uno resume esto en una tablita, quedaría de esta forma. El nodo sinusal tiene un ritmo de frecuencia intrínseco entre 60 y 90 potenciales de acción por minuto, el AB 40-50, el ASDX 30-40 y la fibra de Purkinje 15-30. Les pregunto a ustedes que me dijeron que la frecuencia cardíaca normal era entre 60 y 100. ¿Tá? ¿Qué nodo es el que les parece a ustedes que manda al corazón? El sinusal. El sinusal. El sinusal es el sector cardíaco eléctrico que es el que gobierna la frecuencia del corazón. Ahora, si a un paciente, vamos a suponer que por algún motivo le sacamos el nodo sinusal. Y esto es para la gente de enfermería. Cuando digo le sacamos, o sea que le hacemos una ablación del nodo sinusal. ¿Bien? Hacemos una ablación, lo abolimos. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca normal del corazón? Si el nodo sinusal que está abolido. El aurículo ventricular. El auricular ventricular, esa persona que antes latía de 60 a 100, ahora va a latir entre 40 y 50. Les pregunto, ¿es compatible con la vida? ¿Una persona puede andar con 50 de frecuencia por la vida? ¿En Y no, reposo? No, por la vida no puede No. andar, pero, o sea, no está muerto tampoco, o sea, yo que sé, gente que está de repente, es cuando ay, no me sale ahora, lo tienen que desfibrilar, ¿no es? Más o menos, Para estás aumentar la mezclando frecuencia. conceptos, pero más o menos. Están muchos conceptos que no hablamos, pero en realidad la frecuencia entre 40 y 50 es totalmente compatible con la vida. De hecho, tal vez algunos de ustedes que son gente joven, saludable y que hace mucho deporte, tenga una frecuencia cardíaca en reposo basal de 40 a 50. Ustedes, capaz que alguien de ustedes se toma la frecuencia cardíaca ahora que están sentados o sentadas, basalmente en reposo, y ustedes son jóvenes, muy saludables y hacen deporte, van a encontrar que tiene una frecuencia entre 50, 55, 40. Yo, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca basal es 42 y he tenido más bajas, me he despertado con 35. ¿Bien? Esta frecuencia cardíaca es compatible con la vida. Entonces, algunas personas que les falla el nodo sinusal o médicamente le hacemos una ablación de nodo sinusal, va a quedar con el nodo auriculoventricular comandando el corazón y va a ser compatible con la vida. Las personas que sanas, saludables y que hacen deporte, que tienen una frecuencia menor a 60, ¿ah? Puede pasar dos cosas. Uno, que esté bajo el efecto de alguna droga,
como por ejemplo betabloqueantes u otras drogas. ¿Bien? Y la otra opción es que hagan deporte. De hecho, los deportistas que hacen deporte tienen una frecuencia bajita, 40, 45, 50, andan ahí. Ahora toda la gente que anda con el smartwatch se recontrola eso y están todo el mundo preocupado por su frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto menor sea la frecuencia cardíaca del nodo sinusal, es su factor protector para ese corazón. Cuanto mayor sea, es su factor de riesgo para ese corazón. Ergo, cuanto menos veces por minuto lata el corazón, con el nodo sinusal funcionando bien, es mejor. Por eso creo que se recomienda hacer deporte, porque baja la frecuencia cardíaca. O sea, aquellas personas que tienen más cerca de 60 su frecuencia cardíaca son más sanas que aquellas personas que tienen más cerca de 90. Un paciente en reposo que tenga 85 frecuencia es menos sano que un paciente que tiene 70 en reposo. ¿Bien? Pero si en el caso que el nodo sinusal no funcione y lo tome no auriculoventricular, vamos a tener una frecuencia compatible con la vida. Natalie, ¿tienes una duda? Decime. La frecuencia cardíaca se puede bajar conscientemente, digamos. En realidad me vino a la mente aquello No. de Tusam que bajaba su frecuencia cardíaca en determinados desafíos que hacía. Uh-huh. Conscientemente no podés porque no depende de tu sistema nervioso central, la frecuencia cardíaca del corazón. Okay. Sí, tu frecuencia cardíaca varía de acuerdo a algunos estímulos que tú puedes controlar. Por ejemplo, la respiración, específicamente la inspiración, cuando uno inspira, llena los pulmones de aire, como hay un cambio de presión intratorácica, que se hace más negativa la presión, cambia la frecuencia cardíaca. Por ende, si tú llenas tus pulmones, tu frecuencia cardíaca sube. Capaz que estaba en 60 y pasa a 72. ¿No? Si tú vacías tus pulmones, tu frecuencia cardíaca baja. Si tú dejas de respirar, la hipoxemia aguda va a generar un descenso de frecuencia cardíaca. Pero la hipoxemia prolongada va a generar un aumento de frecuencia cardíaca. Es decir, que cuando tú dejas de respirar, al principio cae la frecuencia y luego sube. Son cosas que uno puede controlar sin tener que tocarse el cuerpo, porque después te puedes tocar el cuerpo en algunos sectores de los receptores carotídeos que controlan la presión arterial y que haya cambios de modificación de presión arterial y por ende va a llevar a cambios. ¿Bien? De esta forma encontramos que en los diferentes sectores del corazón tenemos diferente actividad eléctrica. ¿Y cómo valoramos la actividad eléctrica del corazón? A través de este señor o señora, no sé si tiene sexo, el electrocardiograma. Así, capaz que sí, el idioma español así lo puso. Este electrocardiograma nos permite valorar la frecuencia cardíaca, los latidos, perdón, la frecuencia cardíaca, la actividad eléctrica del corazón. ¿Bien? No evalúa contracción, no evalúa estructura, sino que simplemente permite valorar la actividad eléctrica del corazón. Y esto es lo que ustedes van a ver la clase que viene del taller. El electrocardiograma e intentar correlacionar el electrocardiograma con lo que ustedes saben de estructura y función. ¿Por qué? Porque nos permite ver la actividad eléctrica, ustedes ya la conocen, nos permite saber cómo varía esta actividad eléctrica, que ustedes ya saben, nos permite conocer cómo está orientado anatómicamente el corazón, que ustedes lo saben, cuál es el tamaño de las cavidades, cuál es su ritmo y frecuencia cardíaca, ustedes lo saben, y si hubo alguna lesión, que eso no tienen por qué saber. Básicamente, el electrocardiograma lo que evalúa son subidas y bajadas de potencial de acción. Tengo una ¿Bien? duda. Sí, decime. Para hacer un electro,
¿Se necesita también que el paciente esté unos minutos previos en reposo, como por ejemplo cuando se toma la presión arterial? No precisás, o sea, no es condición necesaria. Si yo me hago un electro, ni bien termino de jugar un partido de fútbol, y me va a dar, o sea, no es un electro en reposo. El tema es qué electro querés vos. ¿Querés un electro en esfuerzo? ¿Querés un electro en reposo? ¿Querés un electro de cotidiano? El holter, cuando a un paciente le manda el holter, lo que estamos haciendo es un electro continuo, sin parar. Sí, Ahí de vemos 24 su horas, aprox. electro. Claro, tenemos su electro cuando duerme, su electro cuando hace deporte, su electro cuando habla, su electro cuando camina, su electro cuando come, su electro cuando se baña. Depende de qué electro quieras. El tema es que para valorar algo, tú precisas un electro en reposo, Bien. ¿no? Este electrocardiograma tiene subidas y bajadas de potencial de acción. ¿Cuáles son estas subidas y bajadas? Se divide en tres complejos o tres subidas. La onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Bien? Siempre, 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 la onda P es la onda positiva previa al complejo QRS. Y la onda T es la onda positiva posterior al complejo QRS. Siempre. ¿Bien? El complejo QRS se compone de tres sectores, la Q, la R y la S. Se compone de una repolarización, una despolarización, una repolarización y una despolarización. ¿Bien? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? Los cambios de potencial de acción de cada uno de los sectores del corazón que acabamos de ver. ¿Bien? La onda P es la despolarización auricular. ¿Qué nodo estaba en la aurícula? El sinusal. El sinusal. Por lo tanto, estamos viendo la despolarización del nodo sinusal. ¿Bien? El complejo QRS es la despolarización ventricular. ¿Qué nodo estaba cerca del ventrículo? El aurículo ventricular. El aurículo ventricular. Entonces estamos viendo el nodo aurículo ventricular. ¿Bien? Y cuando miramos la onda T, estamos viendo la repolarización ventricular. ¿Qué nodo está cerca de los ventrículos? Las fibras de Purkinje. Perfecto. Entonces estamos viendo las fibras de Purkinje. Entonces cada una de estas ondas que estamos viendo acá son los diferentes, no, los tres que tú tienes que saber. Nodo sinusal, onda P, nodo auriculoventricular, QRS y no fibras de Purkinje, onda T. Bien, ahora, entre la onda P y el QRS, como me aparece acá, hay un espacio, una línea isoeléctrica, ¿verdad? Y entre el QRS y la onda T hay otra línea isoeléctrica. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser esta línea isoeléctrica cuando no hay cambio de potencial? Si en la onda P ocurrió la despolarización auricular, ¿qué viene seguido a una despolarización? Un periodo refractario. ¿Qué viene después de una despolarización? El Una, corazón se despolariza, ¿qué pasa?
¿Cuál es la principal función del corazón? Se va a contraer para que Contracción. bombee. Ahí va. Exacto, aparece una contracción. ¿Ustedes en el electro están midiendo actividad mecánica? No. El electro mide actividad eléctrica. No estamos viendo contracción. Estamos viendo despolarización. Pero nosotros sabemos que después de la despolarización de la aurícula, viene la contracción auricular. Esta línea isoeléctrica es el tiempo que demora en pasar del nodo sinusal al nodo aurículo ventricular a través de la firma de Bachmann, 1 milisegundo, en la cual sucede la contracción auricular. Pero no la vemos, porque no estamos midiendo actividad mecánica, estamos midiendo actividad eléctrica. Luego viene la despolarización ventricular, otra línea isoeléctrica, que es donde va a comenzar la contracción ventricular. Por lo tanto, hay segmentos y hay líneas isoeléctricas. ¿Bien? Sabemos que la onda P es contracción auricular, despolarización auricular, QRS, despolarización ventricular, T, repolarización ventricular. ¿Bien? Acá estamos viendo las 5 fases de potencial de acción. El segmento PR, que va desde el inicio de la P hasta el comienzo del QRS, es el retardo nodal, es lo que demora el nodo en transmitir la señal. ¿Bien? El segmento QT, que va desde el QRS hasta el fin de la onda T, todo esto se denomina sístole eléctrica. ¿Bien? Es lo que demora el ventrículo en contraerse. Medio segundo más o menos. Y el segmento ST es el tiempo que demora en despolarizarse todo el ventrículo. Acá ocurrió la despolarización, se despolarizó, y este tiempo es el que demora en despolarizarse. Luego, ¿qué viene? Una vez que se despolarizó, ¿qué viene? La repolarización. Estas fases 1, 2, 3, 4, en el electro, la vemos como la onda T, que es la repolarización ventricular, la onda T. ¿Se entendió más o menos grande cómo es la cuestión del electro? Sí, perfecto. Bien. Porque comprender cómo se ve un electrocardiograma es sumamente importante para comprender la función del corazón y para comprender la estructura del corazón. Sobre todo para aquella persona que estudia medicina o estudia enfermería, porque se va a encontrar con electrocardiogramas todo el tiempo. Y es importante que los comprendan y los entiendan. ¿Cómo obtenemos este electrocardiograma? Lo obtenemos mecánicamente con un aparato que es el electrocardiógrafo, que hoy hay de bolsillo, hace 100 años ocupaba todo un cuarto entero, y utiliza muchos elementos físicos, mecánicos y físicos del cuerpo, que no voy a trabajar en eso porque son 6 capítulos que hay que trabajar, se va de tema para ustedes, pero básicamente lo que toma son unos conceptos de un científico llamado Isoben, donde establece algunos dipolos corporales vinculados a la circulación cardíaca, que se forma un triángulo alrededor del corazón. ¿Bien? Este triángulo de Beethoven va a contener 3 derivadas de los miembros y 6 líneas precordiales. ¿Bien? Las precordiales, ahora no las vamos a trabajar, sí vamos a hablar de los miembros. Hay que poner electrodos en el brazo derecho, electrodo en el brazo izquierdo y electrodo en la pierna izquierda. Y luego va una tierra en la pierna derecha. Cada electrodo va a captar la señal que viene del corazón. ¿Desde dónde se despolarizaba el corazón?
El nodo ¿Se sinusal. acuerdan? Sí, Del sí, nodo de la sinusal. médula. Por lo tanto, esto que voy a decir está mal, pero para que lo entiendan. Si acá está el nodo sinusal y acá comienza la despolarización, quiere decir que este sector que está acá se está volviendo negativo, ¿verdad? ¿Esto es negativo? No, positivo. La celda se está haciendo positiva. Estoy de acuerdo. La celda se está positivizando, pero la diferencia entre esto y esto, o sea, la parte despolarizada y la parte, vamos a cambiar lo que lo entiendan, no importa, para que lo entiendan. Está mal lo que voy a decir, ¿está? Pero está bien, se está positivizando. ¿Poder estar chupando energía? Vamos a poner eso entre comillas. ¿Están de acuerdo? Está cambiando la energía, está haciéndose positivamente, o sea, está chupando energía al sistema. ¿Bien? Por eso es que esto es negativo, porque roba energía. ¿Bien? Porque comienza acá la despolarización. Por eso es que esto es, les excedo un poquito a ustedes, pero por eso es que cada derivada de los miembros tiene un determinado potencial. Negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo. De 1, de 2 y de 3, ABR, ABF, ABL y ABF. No los quiero marear con el triángulo de Tobin, pero es para que entiendan cómo funciona el electrocardiograma. El electrocardiograma básicamente lo que hace es medir, utilizando derivada de los miembros, al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular de la fibra de Purkinje. Mide eso, básicamente. La diferencia de potencial que hay entre cada uno de los nodos en cada momento. O sea, tiempo 1. ¿Cuánto vale el nodo sinusal? Tanto. ¿Cuánto vale el aurículo ventricular? Tanto. ¿Qué diferencia hay? Te la pone. ¿Cuánto vale el aurículo ventricular? Tanto. ¿Cuánto vale el nodo fibra de Purkinje? Tanto. ¿Qué diferencia hay? Te la pone. Al siguiente segundo, lo mismo. Al siguiente segundo, lo mismo. Y todo así. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la onda del electro, onda P, QRS, onda T, fíjense lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan toda esta gráfica de potenciales? Que hemos visto que cada nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el nodo de las diferentes fibras del epicardio, del miocardio, de la fibra purkinje, cada uno tenía un diferente potencial de acción. Todos estos potenciales de acciones los suma el electro. Y te lo muestra con una sola gráfica. Básicamente, la onda P junta todos los nodos que están en las aurículas. Por eso es que es la despolarización ventricular, auricular, perdón. Mientras que el complejo QRS y onda T utiliza todos los nodos provenientes del ventrículo. Por eso es que te muestra la despolarización y repolarización ventricular. Entonces, ustedes esto que tienen que manejar es esto, P, QRS, T y saber de dónde viene. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió esta parte? Sí, Sí, yo tengo una duda. Eh, Sí, ¿Me escuchan? La sí, onda T, perfecto. que a veces está Ujú, como invertida. O sea, no sé si a sí. veces, pero digo, la he visto en algún trazado invertida. Ujú. Solo Ahí la T. entramos, sí, hay dos cosas. La T invertida en algunos trazados, dependiendo de cuál estás viendo, si ABL, ABR, ABF, D1, D2 o D3, o las derivadas que son B1, B6, dependiendo de la derivada, puede ser patológica o no. ¿Ah? En ABF, viste que todo esto es positivo, 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 cualquier cambio de potencial te va a dar negativo. Siempre las ondas son hacia abajo, es decir, que esta onda que vos conocés, en ABF es como que le dieras vuelta. La onda P va a estar hacia abajo, el QRS va a estar hacia abajo y la onda T va a estar hacia abajo. Pero eso es normal, porque estás mirando ABF. Eh, Ustedes van a ver solamente un segmento del electro, que es este que está acá. Vieron que el electro tiene D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Todo eso es un electro, que está dado por el triángulo de Tobin. Todas las derivadas de los miembros, más las derivadas precordiales. Lo que yo estoy hablando a ustedes es acá, D2. Ustedes van a ver este pedacito nomás, que es como no es el más común, pero es el más fácil de entender al principio. ¿Bien? Fíjate que en ABF, acá en ABF, fíjate que tenemos la onda P positiva,
en D3 es positiva, pero fíjate, en B2 es negativa, en ABL es negativa, en ABR es negativa. Acá está lo que te decía, en ABR la onda P es negativa, perdón, onda P negativa, QRS para abajo negativo, onda T negativa. Esta negatividad en ABR es normal. Entonces, la pregunta que tú me haces es, ¿la onda T tiene que ser siempre positiva? La respuesta es no, no tiene que ser siempre positiva, pero también tengo que decir que la onda T negativa puede ser patológico. Bien, perfecto. ¿Alguien más no entendió esto del electro? Porque es clave para lo que viene ahora. Bien, si todo el mundo lo entendió y no hay dudas ni preguntas, vamos a ver esta gráfica. Esta gráfica la vamos a trabajar a lo largo del curso, ¿tá? Y la vamos a usar para el taller que viene, y la vamos a ir completando a medida que avancemos en el curso. Esta gráfica muestra un montón de información, una gráfica muy utilizada, básicamente es la gráfica que se usa, la básica gráfica que todo personal de salud tiene que conocer. Está acá. ¿Tá? Fíjense que esta gráfica nos muestra los sonidos cardíacos, el electrocardiograma, el volumen ventricular, la presión ventricular, la presión auricular y la presión en la aorta. ¿Bien? Fíjense acá, sonido del corazón, tuk tuk, tuk tuk, 2 latidos, ¿verdad? Sístole, diástole, sístole. 2 sístoles, 2 latidos. Cada uno de estos era el sonido que ustedes escuchábamos en el video, más que yo solo escuchaba aparentemente, pero ustedes luego van a poder escuchar en YouTube. Y fíjense cómo se correlaciona estos sonidos con el electrocardiograma. Onda P. Esta onda, vamos a mirar lo que quieran, ustedes miren lo que quieran, pero onda P es igual que esto, eso es un espejo, es un latido, otro latido. Onda P, no hay sonido, porque acá se está despolarizando. No hay contracción. Se despolariza la aurícula, no hay contracción. Cuando se despolariza la aurícula y comienza a despolarizarse el ventrículo, ocurre la primera sístole. Bien, auricular. Ambas aurículas se contraen porque se acaban de despolarizar. Esto pasa en milisegundos, ¿no? Piensen tuk tuk, tuk tuk, tuk, y piensen cuando están corriendo a 200 ciclos por minuto, ¿no? Esto pasa en milisegundos. Se despolariza la aurícula, se transmite a través de Bachmann, llega al nuevo auricular ventricular, contracción auricular, se despolarizó el ventrículo, se repolarizó el ventrículo, contracción ventricular. Sí, tuk tuk. Esto acá es tuk tuk. ¿Bien? La sístole. Luego viene el silencio, diástole, tuk tuk, sístole de nuevo. ¿Qué pasa cuando se contraen las aurículas? Cuando se contraen las aurículas, envían sangre hacia el corazón y se llenan. Cuando se contrae el ventrículo, saca sangre afuera y el ventrículo se vacía. El volumen ventricular cae. ¿Bien? Recuerden que acá capaz que nos mareé en algo que puede haber hecho. El tuk-tuk no es la contracción, sino que es el cierre de las válvulas. ¿Tá? Se despolarizó la aurícula, en este sonido de acá. ¿Tá? Se despolarizó la aurícula, se cerraron las válvulas, en este tuk de acá. Hubo llenado de ventrículo, acá está la contracción auricular. Se despolarizó el ventrículo, se cerraron las válvulas ventriculares y acá en este silencio, que no hay sonido, porque la contracción no causa sonido, hay contracción ventricular. ¿Bien? Entonces, durante la contracción auricular, el ventrículo se va llenando y durante la contracción ventricular, el ventrículo se va vaciando. Fíjense qué pasa con la presión de la aorta. Cuando el corazón se vacía, el ventrículo se vacía, ejerce presión hacia la aorta y esto sube. ¿Hasta cuánto sube? 190. Perdón, 120, la presión normal. ¿Bien? Entonces, si uno analiza la gráfica, lo que vamos a hacer en la clase que viene, analizarla con mayor detalle a esta gráfica, obtiene
todo ese tipo de información. La idea es que ustedes comiencen a visualizar esta gráfica, comiencen a sacar flechitas, a hacer apuntes, a hacer anotaciones, para la clase que viene, utilizarla en el taller. ¿Bien? Chiques, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, Sí, esta clase sube a YouTube, ¿verdad? está subida en el campus. Gracias. ¿Dudas, preguntas que tengan? Bien. Si no hay dudas, preguntas que tengan, nos encontramos la semana que viene en la sede. Recuerden, por favor, tener estudiado y tener leído el tema para poder aprovechar el taller al máximo. ¿Tá? Cualquier duda o consulta que vaya surgiendo, me van avisando por el campus si lo desean y lo contestamos. ¿Tá? Gracias. Que pasen muy bien. Nos vemos. Chao, chao.